gracias por darse el tiempo de estar con nosotros donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos y apoyarnos. Esperamos que todo lo que hacemos acá en Rey de Vida, en Santo Domingo de los Áchilas de Ecuador, sea de bendición también para usted, donde quiera que se encuentre. Un abrazo fuerte, que el Señor me los bendiga y que juntos podamos crecer en su palabra y que podamos ir conociendo, aprendiendo, descubriendo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros y lo podamos poner en marcha. Así que gracias. Igual para ustedes los que están acá en Santo Domingo, bienvenidos y que Dios les ayude en todo lo que emprendan. Gracias por estar aquí. Tome su Biblia, por favor. Vamos a continuar con el estudio que estamos cada jueves. Capítulo 6 del libro de Hechos. Y vemos ya que comienzan los problemas de la iglesia desde adentro. Porque la iglesia de Cristo, desde que Cristo comenzó a fundarla, que la dejó en marcha, siempre el ataque externo que venía, atacar a Jesucristo, a los apóstoles de la parte externa. Pero ahora vemos a partir del capítulo 5 ya y 6, vemos que ahora comienza a tener las dificultades la iglesia de Cristo, la iglesia local, desde dentro de la iglesia. Y a Satanás no le ha gustado nunca que la iglesia esté unida. A Satanás no le gusta que la iglesia funcione. A Satanás no le gusta que la gente que es parte de una iglesia local se quiera, se ame, que crezca, que prospere. No le gusta. Y vemos aquí el ejemplo. Ya vimos cómo Satanás engañó a Ananías y a su esposa con esto de la venta de la propiedad y queriendo mentirle al Espíritu Santo, y que cayeron muertos. Ya la semana anterior vimos eso. Y ahora vemos otro problema más cuando una iglesia comienza a crecer. Recordemos que ya hay más de 5,000 personas aquí, mucho más. Algunos incluso dicen que hay alrededor de 20,000 personas ya que declaran la fe en Jesucristo en este momento, en esta iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, esta iglesia es una iglesia bonita, que algunos dicen es una iglesia casi perfecta, porque los hermanos se unen a comer en sus casas con sencillez de corazón, los apóstoles hacen milagros, la gente ahí está creciendo. ¿Cómo se bautizan? De 3,000 por bautizo. O sea, es increíble que esta iglesia se pareciera que es una iglesia perfecta porque está creciendo, pero no lo es. La iglesia de Cristo Jesús, en ninguna parte del planeta y en ninguna parte de la historia, la iglesia ha sido perfecta. No existe iglesia local perfecta. La iglesia recién alcanzará la perfección cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí seremos perfectos cuando estemos con Él. Pero no existe una iglesia perfecta, aunque esta iglesia primitiva parezca perfecta, porque hay un avivamiento increíble. Pero no hay una iglesia perfecta. No busque iglesia perfecta. No la va a encontrar. Y si de repente usted encuentra una iglesia perfecta, pregúntese, ¿será que esa iglesia perfecta me dejará ser parte de su membresía? Le garantizo que no, porque usted no es perfecto. Entonces, si por lo general estamos buscando una iglesia o un lugar perfecto que no existe, porque buscamos algo que nos haga sentir a nosotros mejor. En vez de ir a aportar, queremos recibir. Ahora miren lo que pasa en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Comenzamos, vemos el problema que nace aquí. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar bajito de algo. La murmuración es, oye, te cuento que eso es murmuración. Lo que están haciendo atrás los jóvenes, hablando entre los tres allá, eso es murmuración. Murmuración es hablar bajito de algo para que el resto no se entere. Eso. Y mira, como crecía el número, como crecían los discípulos, la iglesia estaba ya, la ciudad entera prácticamente se entregó a Jesucristo. Y dice que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, hagamos un entendimiento un poco. Resulta ser que la ley judía, la ley de los hebreos, la ley que estaba escrita, decía que había que tener un cuidado muy, muy importante hacia las viudas. Para los judíos, para el pueblo de Israel, para los hebreos, una viuda era considerada, era tomada en cuenta, era importante una viuda dentro del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y es por eso que
cuando habían viudas, y aquí vemos que hay 20,000 personas que se quieren congregar y alabar y conocer más de Jesucristo, vemos que había mucha gente necesitada. Y entonces comenzaron a murmurar porque como la gente venía y traía comida, así como hacemos aquí, tenemos un baúl del amor ahí al final que el hermano hizo acuerdo, que cuando tú vienes trayendo un atún, una libra de arroz, le dejas en ese baúl, porque dentro de esta iglesia conocemos miembros que están pasando necesidad, no les alcanza como a otros. Y allá también pues hablamos de casi 18,000, 20,000 personas que se congregan para juntos hacer sus grupos de alabanza y escuchar y aprender más del reino de los cielos, lo que Cristo dejó enseñando a los apóstoles. Había gente con escasos recursos, especialmente la ley decía que a las viudas hay que tomarles en cuidado, hay que protegerlas. Y resulta ser que los griegos en sí, no está muy bien explicado aquí, los griegos, más bien eran judíos, ¿cómo se dice? Estos judíos helenitas. O sea, eran judíos que estaban fuera de Palestina, pero hablaban griego y ya eran parte de la cultura griega. Ellos hablaban griego, no a diferencia del resto de hebreos cristianos que hablaban en arameo y leían los escritos en arameo. Estos judíos que vivían fuera de Palestina eran judíos helenitas que hablaban griego. Entonces estos judíos cristianos comenzaban porque sabían que la ley decía que hay que cuidar y darles con mucho cuidado a las viudas, comenzaron a decir, mira, oye, a la viuda de allá le dieron 2 tarrinas. Y a la señora que está aquí, que vino con nosotros, le dieron un platito ahí con comidita, un poquito nomás de fritada, poquito mota le pusieron. Pero a la vecina, la que está allá, le dieron 2 tarinas. La de allá vino y se llevó su propio Tupperware. O sea, comenzó a murmurar la gente así. A los nuestros como que les dan poquito, pero a ellos sí que lleven a la casa. Y comenzaron a murmurar. Y en esto pues se complica la cosa, porque la murmuración en el Antiguo Testamento es considerada como pecado, un pecado grave, porque divide, daña la salud de la congregación. Y miren lo que está aquí entonces, como los griegos comenzaron a hablar en contra de los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2, entonces los 12, hablando de los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, no de los que recién comenzaban a venir a escuchar, sino que de los que ya eran bautizados, ya estaban ahí con ellos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, o sea, no es justo que nosotros, los discípulos están hablando, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces está diciendo, no es justo. A ver, hermanos, escúchenme bien. No es justo que nosotros, teniendo tanto que aprender, necesitamos tiempo para pasar orando. La iglesia está creciendo tremendamente. Necesitamos instrucción de Dios. Todavía hay cosas que Cristo nos enseñó que tenemos que aprender a digerir. Hay tanto que necesitamos nosotros también investigar, aprender del Antiguo Testamento para poder comunicarles a ustedes la relación del Mesías en el Antiguo Testamento y la relación de lo que Cristo nos enseñó. Hay tanto que crecer, investigar, estudiar, orar y ver cómo les transmitimos a ustedes estos mensajes y estos estudios. No es justo, dicen los apóstoles, que tengamos que también, en vez de estar orando y estudiando para darte un mensaje, debamos también nosotros ir y ver cómo se está distribuyendo el alimento para los más necesitados. No es justo que estemos poniendo las sillas, jalando las mesas, un mantencito, traer las servilletas. No se olviden de que las cucharas plásticas, el jugo. No es justo que, aparte de que tengamos que prepararnos para predicar, estemos también preocupados de la comida para las viudas. Entonces, y las viudas tienen un trato especial. Por eso es que Pablo más adelante le dice a Timoteo algo específico para las viudas. Voy a hacer un paréntesis de la historia y vamos a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Unos cuantos versículos nada más para que más o menos veamos, porque había requisitos también. Como la iglesia crecía tan rápido, había requisitos también para poder ayudar a la gente más necesitada en la iglesia. No era una fundación la iglesia.
no era una clínica la iglesia. Entonces, 1 Timoteo capítulo 5, solamente un paréntesis para tener entendido más o menos cómo es el asunto de los consejos que les dan para las viudas y ancianos y esclavos. Pero vamos a leer el versículo 3 al 10, solamente para ver el asunto de las viudas también, que había reglas. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, ¿lo tiene? Amén. Honra a las viudas, ¿qué dice ahí? Que en verdad lo son. Parece también que en la iglesia había una que otra persona un poco pícara, un poco media mentirosilla, un poco media bandida, pecadoras y tramposas, ya. Que a veces hablar bonito no sirve. Parece que ahí venía una que otra tramposa a meterse a decir: yo también soy viuda, denme un tupperware con comida, con ese pollo hornado que ha hecho la hermana de acá. Mira, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice ahí? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, aunque no lo crean. Conocemos aquí mismo en nuestra amada iglesia, conocemos miembros de esta iglesia que están pasando necesidad. Son mujeres adultas mayores, son mujeres enfermas y que sus hijos, sus hijas las han abandonado por completo. Conocemos, por eso es que esa iglesia sostiene a una hermana con medicina, sostiene a otra con algo de recurso, sostiene a otra con algo de alimento. Sostenemos a unas cuantas hermanas y hermanos que son adultos mayores y que tienen necesidad de medicina, especialmente porque no lograron tener, no es como algunos que alcanzaron a tener un seguro, una empresa los aseguró. Hay personas que no tienen esa facilidad o ese respaldo económico, pero aman al Señor, son piadosos. Y dice, mira, a ellos ayúdalos, pero si tienen hijos, Pablo les está recomendando de que nos hagamos cargo de nuestros viejos, como buenos cristianos que somos. Cuánta lucha no tengo yo con mis hermanas por mi mamá, que es una anciana de más de 80 años, que vive sola porque no quiere vivir con ninguno de nosotros. Pero ahí andamos turnándonos, visitándola, llevando comida, llevando medicina, porque es nuestra responsabilidad. Qué fácil sería para mí decir: iglesia, vean los requisitos, mi mamá cumple el requisito, pónganla en la lista para que la iglesia la sostenga. Pero espérate, primero Pablo dice: si tienen hijos y nietos, que ellos colaboren, que ellos ayuden, porque es lo correcto delante de Dios. Versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es ¿qué? Lo bueno y agradable delante de Dios. No está bien abandonar a tu abuela, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre. Yo sé que crecemos, tenemos los atavíos de la vida, cada uno de nosotros crecemos y tenemos nuestra propia independencia y nuestra propia responsabilidad, nuestro propio peso por sacar a nuestra propia familia, pero aún así nuestros viejos también están en la lista de prioridades como buenos cristianos. Algo podemos también hacer por ellos y debemos. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 9, mira lo que dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿qué? De 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea que no solamente por el hecho de venir a la iglesia, no, debe tener un testimonio de que esa mujer es una mujer piadosa, amante del Señor Jesucristo, ha mantenido su testimonio, ha cuidado hijos y encima la gente de la iglesia la conoce y dice: hay que ayudarla porque es nuestra responsabilidad como familia eclesiástica. No sé si me estoy explicando. Hay requisitos.
Hay requisitos. Y primero la propia familia y luego como respaldo y sostén la iglesia. Tenemos que ser parte de esto con nuestros ancianos, pero mira los requisitos. Y es más adelante Pablo dice, si se puede casar todavía, que se case. Hay oportunidad de hacer una nueva vida, que lo haga de la forma correcta. Bueno, por eso les dejo para tarea en la casa. Volvamos a Hechos, por favor. Cerramos el paréntesis de lo que Pablo recomendaba para las viudas. Hechos capítulo 6, que es donde estamos. Entonces dice el versículo 2, dijeron los discípulos, no, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Mira lo que dicen ellos, buscad pues hermanos. ¿Qué significa? No profesionales. No dice que del presupuesto de la iglesia contraten gente, contraten para la servidumbre, compren esclavos o contraten cocineras, no, chefs o meseros. No está diciendo eso, sino que buscad pues hermanos, creyentes de la iglesia primero. Buscad pues hermanos, deben ser miembros, dice, de entre vosotros, o sea, gente que estaba con la iglesia, que eran conocidos, que han pasado un buen tiempo, que los demás lo conocen. No está diciendo, bueno, quiero que busquen de los que recién han llegado, que son los fresquitos, que aprendan a amar al Señor y vengan desde... No, porque hay un problema aquí. A veces llega gente nueva a la iglesia, viene, conoce a Cristo, se inclina a Cristo y dice, quiero bautizarme, lo bautizamos y decimos de entrada, ponte a servir y ponte a enseñar, ponte a guiar. Espérate un segundo. Poner a alguien frente de la iglesia es un asunto delicado y es un asunto peligroso. Como dijo la niña, pericoloso. Es un asunto de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden hacer un daño a la iglesia aunque tengan buenas intenciones. Pablo dijo, tengan cuidado con los que no saben Biblia, porque pueden ellos también ser tentados a cometer errores. Aquí el consejo para los diáconos, como se los llama, dice, deben ser hermanos de entre ustedes, no de los convertidos, de entre ustedes. O sea, gente conocida, gente que ya estuvo tiempo, no el que tiene mejor carisma, no el que se viste bien, no el que tiene dinero, no, gente que ya ustedes conocen desde que comenzamos la iglesia, desde ya mucho tiempo atrás, no un famoso, no cualquiera, sino alguien que represente autocontrol, madurez, carácter. Eso es lo que está para poner frente. Miren, era para poner gente para que se encargue de la distribución de los alimentos. Ni siquiera estaban poniendo acá para que predique. Era gente que necesitaban para que ayude a las mesas, mueva sillas, jale y sirva. Venga mamita, por favor, yo me encargo de este grupo, tráiganme ustedes, encárguense de otro grupo. Eran los que iban a encargarse, a liderar la distribución de la comida a los ministrados. Ni siquiera iban a estar ahí predicando o cantando o dirigiendo. Y para estar frente solo sirviendo las mesas, mira los requisitos. Hermano, que haya estado con ustedes, dice, elige 7 varones de buen ¿qué? ¿Buen qué? Testimonio. O sea que ellos no tenía la gente nada que decir. No, a este no, porque este lo conozco, es muy coqueto. Yo lo he visto con unas cuantas enamoradas. No, a este no, porque dicen que los negocios de él son negocios fraudulentos. Dice buen testimonio, o sea que todos, cuando se los pare al frente, todos digan amén, amén, son personas recomendables. No era cualquiera, que tengan buen testimonio. ¿Qué más dice ahí? Llenos del Espíritu Santo, es decir, que era el Espíritu Santo de Dios quien los ayudaba a tomar control de sus vidas. No eran ellos tratando de usar el Espíritu Santo, sino que ellos se dejaban usar del Espíritu Santo. Eran personas maduras en el Espíritu Santo. ¿Qué más dice ahí? Y de sabiduría. No necesariamente deberían tener títulos académicos, pero sí personas coherentes. Personas sabias, prudentes, no imprudentes, no tontas ahí que se dejaban llevar por cualquier cosa. No, gente sabia, gente pensante, gente madura. Y por cierto, para la madurez no necesariamente se necesitan canas.
Hay jóvenes que ya están madurando pronto en su vida, como hay viejos que solo envejecieron y no son maduros para nada. Gente que debía tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Hermanos, ¿cuánto la iglesia de Cristo deja de crecer porque sus miembros no quieren ser maduros, no quieren madurar en la vida? Cuando la membresía de una iglesia no quiere crecer, no quiere madurar, no quiere aprender, no quiere servir. Cuando la membresía, los miembros de la iglesia no quieren madurar espiritualmente y siguen viviendo como antes de venir a la iglesia, esa membresía pone un impedimento para que esa iglesia local crezca. Y Dios va a tomar y va a pedir cuentas de esa actitud negligente de crecer, madurar y servir. Los hermanos que han llegado lejos en el reino de los cielos en las iglesias locales y han sido gente buena es porque siempre han dicho: aquí estoy, tómeme en cuenta, yo quiero, yo anhelo y yo quiero aprender. Están en cada reunión donde se enseña aprendiendo y son los primeros que dicen: yo quiero servir, tómeme en cuenta. Esa gente es la que ayuda al crecimiento de la iglesia, comparado con el resto de las membresías de las iglesias locales que simplemente vienen y se alimentan y se van. Hermanos, hay un desbalance en las iglesias. Esta iglesia experimentó un avivamiento increíble. Era porque toda la gente que venía era motivada a querer crecer y servir, y eso aumentaba el avivamiento de Dios por medio de esta iglesia. Versículo 4. Vimos los requisitos para ser diáconos. Por cierto, los diáconos no eran los segundos al mando. Hoy en día conozco iglesias donde el diácono es el importante. El diácono es el que por poco, y los diáconos quieren decir al pastor qué hacer y qué decir. Los diáconos no son los segundos pastores de la iglesia. Miran los diáconos para qué fueron elegidos: para servir las mesas, encargarse de la distribución de los... Pero hermanos, nunca, primero, el diácono es alguien amable, amoroso, espiritual, maduro, listo para servir. Primero. Segundo, no es el suplente del pastor. Tercero, nunca subestimemos a una persona que está sirviendo en la iglesia, no importa lo que esté haciendo. No importa lo que esté haciendo. El que abre la puerta, el que le recibe afuera y abre la puerta del taxi a la hermana que llega, el que va de repente se reúne con otros y limpia los baños, el que viene de repente a cuidar los carros, el que está cuidando los niños, cualquier persona que tiene algo en la iglesia, jamás subestimes, jamás desprecies, porque es un trabajo importante en la iglesia. Aunque no esté predicando acá al frente, necesitamos, y esa persona haciendo algo increíble, un hombre que fue elegido para tender las mesas, poner las sillas, servir la comida, fue el primero en morir por el evangelio. Un diácono, uno de estos 7, fue el primero en dar la vida por la causa. Así que nunca subestimes a cualquiera que esté ayudando, que recoge ofrendas, que controla las cámaras, que al final ves que están las luces apagadas. Nunca subestimes a ninguna hermana o hermano que hace algo simple en la iglesia, porque es algo simple. No, porque quizás tú no entiendes la idea de la vida de ese hermano o esa hermana, porque quizás está luchando con algo en su vida y aún así viene y hace algo por su Señor en la iglesia local. Un hombre elegido fue el primero en dar la vida por el evangelio. Así que respeta, ama, apoya, ayuda en el servicio de la iglesia local. Versículo 4. Quiero hablar de esto ahora mismo, que corre el tiempo. Versículo 4. Y nosotros, dice que busquen hermanos de entre ustedes, ¿no?, con buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y sabios, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Hay que entender algo, hermanos. Se me vino otra cosa. Hay que entender función y posición. A veces hay gente que viene a la iglesia por posición. Quieren una posición. Yo sé tocar la guitarra mejor que el hermano. ¿Por qué no me pones a mí? Hay gente que busca posición. Y en la iglesia no venimos a buscar
posición. En la iglesia del Señor venimos a buscar función. ¿Dónde entro? ¿Dónde calo? ¿Dónde funciono en esta iglesia? Función versus posición. Y el Espíritu Santo te da dones y habilidades para que funciones en una área de la iglesia local. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, viene un rato para allá, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Te dice, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Dones, no posiciones, no títulos espirituales. Hoy en día hay que estudiar Biblia en universidades, ¿sabían eso? Yo tengo un título de licenciatura en teología, dado por una universidad. Y hay doctores, hay doctorado en divinidades, Dios mío santo. ¿Cómo fue que llegamos allá? Hoy la gente busca posición dentro de las filas del servicio de la iglesia de Cristo. Pero la Biblia no habla de posiciones. Habla de habilidades, dones, de función. Usted debe funcionar en algo en la iglesia, no sé en qué, pero usted es bueno para algo en la iglesia de Cristo. Y si usted no quiere servirle a su Señor en la iglesia de Cristo, usted no está funcionando. Ese es un cuerpo que está muriendo, o es un cuerpo que le falta energía, es un cuerpo paralizado. Si usted es la pierna izquierda del cuerpo de Cristo, si usted es fundamental para que la iglesia local a la que usted pertenece camine y se levante un gigante que gane la ciudad para Cristo, y si usted simplemente está ahí como pie pero inerte, ese cuerpo está paralítico, enclenque y va a enfermar. Necesitamos todas las partes del cuerpo funcionando. Eso es un cuerpo sano que puede llegar lejos. Miren lo que está en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ¿qué? Operaciones, funciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno, no dice que solo al pastor se le dio dones. Algunos creen que solo el único que recibe dones es el pastor, el hermano Roger, el hermano Gonzalo. Las únicas que han recibido dones son los que están acá al frente, la hermana Chiarita. El único que recibe dones. Ahora vemos que otro recibió un don especial. ¡Qué don maravilloso el hermano Josías! Otro más que ha recibido dones. Dirigió muy bonito. Primera vez que lo hace, estuvo bonito, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Ahora algunos dicen, hay otro más que salió con otro don. ¿Y para mí cuándo? O algunos dicen, sí, es solo para ellos. Entonces, como ellos son los únicos que tienen dones, que ellos se encarguen de la iglesia. No funciona así. No funciona así. Y si usted sabiendo lo bueno que hay que hacer, porque usted sabe que sirve para algo y no lo hace, ¿sabe qué le llama la Biblia? Pecado. Entonces hay mucha gente en las iglesias locales que viven en pecado. Pero yo diezmo, yo me levanto a las 5 a orar. Vives en pecado. Porque sabiendo que puedes funcionar en algo, te niegas, vives en pecado. Versículo 7, y para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Oiga, cuando usted se pone a ver en alguna área donde puede servir, y sabes que yo servía a los niños, pero me gusta más servir a los adolescentes, y comencé a estudiar más para tener que enseñar a los adolescentes, y con el tiempo me di cuenta que soy bueno porque las hacía dinámicas, soy bueno para dirigir grupos, y después me di cuenta que por ahí hicimos un sketch de teatro y soy bueno para actuar. Yo me gusta actuar. Uy, en esta iglesia falta un grupo de teatro que ande ahí en los ministerios motivando a la gente, que un grupo de teatro de la iglesia que vaya a las escuelas y colegios a evangelizar con algo dinámico. Hace falta eso, y yo soy buena, me doy cuenta que soy buena para teatro. Ahí está tu ministerio, ahí está tu ministerio, y Dios te lo está revelando, y tú mismo te diste cuenta de que a quien se necesita es Dios que te quiere usar. Y yo te digo, hermana, desarrolla el ministerio de teatro. Ay, no, uy, qué miedo. No te digo que te hagas cargo tú de todo. Te digo que tú comiences a averiguar a otros de tus jóvenes, de tus hermanas, de tus hermanos de la iglesia, que también
Haz un ejemplo para ver si cuántos más pueden actuar y desarrolla junto, contagia de esta necesidad a otros. Así nace un ministerio. Y si tú tuviste algo así y no lo estás haciendo, ten en cuenta, Dios va a demandar eso que te llamó a hacer, que te dio una habilidad y te negaste a servirle. Es un pie que no sirve para nada. Y el cuerpo, los demás lo quieren sacar adelante, pero tú no quieres funcionar. ¿Aló? Yo les he dicho siempre, repito lo mismo siempre, el mismo chiste. Pero hasta el dedo más chiquito del pie sirve en el cuerpo. Uno ni se acuerda que tiene ese dedo chiquito ahí, ni se acuerda. Ahí está, parece un frijolito atorado, pero ahí está. Y a veces cuando te lo golpeas, todo tu cuerpo se acordó que tiene un dedo chiquito en el pie. ¿Aló? Todos somos importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos. Pero si usted no quiere funcionar, no vas a decirle un día al Señor. ¿Qué excusa le vas a dar? A ver. ¿Qué le vas a decir? Un día pestañeas y a lo que abres estás frente al Señor, rindiendo cuentas. Y Él te dice, mijo, ¿por qué no me ayudaste en la iglesia Rey de Vida? Te necesitaba. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué se te va a ocurrir ese rato? Si tú sabías que Él te estaba poniendo en el corazón algo para hacer en tu iglesia local. Y tú, ¿qué me da cosas? Es que no quiero, es que tengo miedo. No, que lo hagan otros. Yo voy a ayudar en un ministerio y el único que recibe sueldo ahí es el pastor y la secretaria y el conserje. Y a mí ¿para qué nada? Y comenzamos, y Satanás a un lado, el Espíritu Santo diciendo, haz esto. Y Satanás de otro lado, no lo hagas. Si te dan un sueldo como quiera. Esas ideas pésimas no vienen de Dios. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor cuando estemos frente a Él y nos demos cuenta que se nos acabó el tiempo y no hicimos nada por Él en este mundo, en esta tierra, en esta época y en su iglesia local? ¿Qué le va a decir si lo sabe todo? A ver, dígame una buena mentira, a ver, dígamela. A ver, inventes algo bueno que funcione para ver si le copio. No existe, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Voy a dejar de darles en la cabeza con esto, con estas ideas. Vamos otra vez a Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, porque a ellos se les fue dado esto. Entonces, más adelante, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mira, era un prosélito, ese ni siquiera era judío, era un prosélito, alguien que de afuera se hizo la religión judía, un prosélito, mira, a un prosélito de Antioquía. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. O sea, aparte de que tenía que ser de entre los conocidos, sacarlos, ver si es que no tienen algo que la gente hable en contra para no ser impedimento. Aparte de eso, ver que en verdad son maduros, espirituales, amorosos, fieles. Han sido fieles de la iglesia durante todos estos 3-4 años. Han venido siguiendo a Cristo desde que cuando Él caminaba con nosotros. Entonces, aparte de eso, se los presentan a los apóstoles. Hacen una especie de culto. Hacen una especie de algo ceremonial. O sea, los presentan a la iglesia, les imponen las manos y oran. Oye, por eso es que Pablo más adelante les dice, hey, para ser pastor, anciano de la iglesia, hay que hacer esto, que es difícil cumplirlos. Y los diáconos son casi parecidos. Qué complicado que es hacer esto, hermanos. Solamente servir las mesas ha sido complicado. ¿Qué será llegar a ser un misionero, una misionera, un predicador, un pastor? Oiga, si yo lucho a diario todavía conmigo mismo y soy pastor de esta iglesia como con 11 años ya,
Y lucho conmigo mismo. A veces digo, Señor, no tengo la más remota idea, no sé en qué estabas pensando para que me hayas dejado subirme acá. Y hay momentos en que digo, Padre, gano mucho para lo que hago. Y hay momentos en que digo, Padre, gano muy poco para lo que hago. Y todavía lucho conmigo. Y hoy digo, ¿cómo es que Dios me permitió, carambas, llegar acá? Y digo, Dios mío, ¿por qué no traes más gente? Quizás la gente busca los requisitos como excusa para no servirle al Señor. O quizás simplemente, como dijo un pastor en Estados Unidos, me dijo, creo que estamos en los últimos tiempos, porque ya nadie quiere servirle a su Señor. Solo quiere ir y alimentarse del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿para qué la congregación de este siglo quiere aprender Biblia? ¿Para qué la congregación de las iglesias locales en el planeta de hoy en día? ¿Para qué se reúne a aprender y a escuchar Biblia si no la va a llevar a cabo? Si no la va a transmitir, si no la va a digerir para aplicarla en su propia vida, si no se apasiona por irle y comentar a otros. ¿Para qué nos reunimos en una iglesia? Porque hay iglesias pequeñas y hay mega iglesias. ¿Para qué? Si de ahí solo salen y viven una vida como han venido viviendo años atrás. Parece que el cristianismo funciona solo cuando estamos congregados. Porque fuera de la iglesia seguimos siendo los mismos. Qué complicado es para los pastores poder digerir esta realidad. Y qué complicado que es para nosotros transmitir a la Grey: actívense por amor de Dios, levántense. Aprendan más, dediquen tiempo extra, especialmente cuando vemos que el Señor está por regresar. Aprende Biblia, deja ya de solo leer 2 versículos y memorizarte los mismos de toda la vida. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es el otro que se lo saben de memoria? Juan 3:16. ¿Y qué más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses. Oye, y de ahí la Grey no pasa. No, y las mujeres, las casadas, trátame como vaso frágil. Y los hombres, debe estar sujeta a mí, sujeta. Tu jeta va a quedar virada si sigues con eso. Y de ahí, de esos 5 versículos, no pasamos. Y ya se acabó. Y los que son más profesionales, han memorizado Jeremías. Los más profesionales memorizaron Génesis. Te bendeciré para que seas de bendición. Pero ¿qué hay de la esencia del Evangelio? Cristo Jesús dando su vida, arreglando la relación de la humanidad con Dios personalmente. ¿Qué hay de la esencia de que vemos las señales de que Cristo está por regresar y no nos importa que otra gente se esté alistando para pasar la eternidad en el infierno? ¿Qué hay de la esencia crucial de el amor de Dios, que por amor nos ha creado? Simplemente Él no debió hacerlo. Por amor nos ha cultivado en el corazón la esperanza de vida eterna. ¿Qué hay de todo lo esencial de vivir agradecidos que el Señor nos ha dado vida eterna? Perdonó nuestros pecados, sus pecados. Su vida atroz, una vida asquerosa delante del reino de los cielos, perdonados. No hay falta alguna que te condene. Es más, nos declara inocentes. Es más, nos hace santos para Él, apartados, y encima nos hace perfectos para estar un día eternamente con Él. ¿Qué parte no entiende la iglesia de hoy? Que deja pasar esa esencia crucial de su amor. Por amor nos ha creado. Por amor. Solucionó el problema de la humanidad en la cruz. Pero nada de eso, ni siquiera no nos preocupa ir un poco más y ver qué hay más en su palabra para mi vida. Con 4 versículos pensamos que las sabemos todas. Con 4 versículos pensamos que ya somos súper espiritualoides. Con 4 versículos ya pensamos que podemos ir a ayudar a los demás. Y cuando te encuentras con un caso grave, no sabes qué hacer. ¿A dónde están tus 4 versículos?
Ahí sí, marcando al pastor. Pastor, tengo un problema con una amiga, parece que está endemoniada. Y por teléfono quieren que le saque el demonio. Con 4 versículos no llegas a ningún lado. Solo te conviertes en un religioso más, no en un discípulo. ¿Aló? Terminamos de este pasaje porque ya me pasé de la hora. Esteban, lleno de fe, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales lo presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor por esta gente y por todos los que querían servirle. Por ellos, hermanos, Dios no bendice la inactividad. Se lo he dicho por 11 años. Dios no bendice la inactividad porque no hay nada que bendecir en la inactividad. Y Dios no está obligado a bendecir una iglesia local o de la membresía. Solo levanta los hombros, que lo haga el pastor, que lo haga la líder de mujeres, que lo haga el líder de escuela bíblica infantil, que lo hagan ellos. Para ellos están allá. Dios no puede, no está obligado a provocar un avivamiento en una iglesia negligente que no le importa crecer ni servir. Dios no está obligado a eso. Y crecía la palabra del Señor en un número, dice, en el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos que sacerdotes obedecían la fe. Esto iba a causar problemas, porque los sacerdotes que estaban en contra comenzaron a declarar a Cristo Jesús como el Mesías. Entonces dentro del grupo de los líderes religiosos había problemas, ya comenzó. ¿Y qué pasa con los otros que iban perdiendo líderes? Estos grupos, de estos concilios, comenzaban a llenarse de iras y de odio porque les estaban quitando sus líderes, sus sacerdotes. Esto iba a, más adelante vamos a ver cómo estos grupos que perdían sacerdotes comenzaron a perseguir a la iglesia y a los apóstoles tremendamente. También muchos apóstoles obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, toma en cuenta ahora, la próxima semana vamos a hablar de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Un diácono. ¿Qué hacía el diácono? Servía las mesas, la comida. El que abre la puerta, el que barre, el que sirve la comida. Pero este diácono hacía grandes, ¿qué? Señales y prodigios. Y no solo ahí, no le importó dar su vida por la causa. Amén. No sé cuántos de la iglesia cristiana hoy en día en el mundo estén listos para morir. Si no están listos ni para servir, van a estar listos para morir. Hubo un hombre que pasó por esta iglesia, que él dijo: pastor, yo no sé Biblia, yo no sé nada, yo solamente sé que mi esposa ahora me ha perdonado porque la golpeaba, yo solo sé que mi esposa ahora me ama, tengo hijo hermoso, yo solo sé que ustedes me recibieron en su iglesia, pastor, me bautizaste, te doy las gracias. Yo no sé predicar, no sé nada de Biblia. Todavía lucho con mi temperamento porque era un hombre de guerra, rústico. Pastor, lo único que yo sé es: dame permiso los lunes en la mañana, dame permiso, ábreme la puerta. Yo lo único que puedo colaborar es limpiando todos los baños. Tenemos aquí un hermano que hace eso, pero él dijo: yo vengo los lunes y limpio los baños. Nadie se lo pidió. Dice: es que yo no sé cómo agradecerle a la nueva vida que tengo a mi Señor porque todavía no sé Biblia. Llegará un día en que sepa Biblia. Y él venía los lunes de la mañana y limpiaba los baños. Cogía y se iba, ni siquiera se despedía, porque él entendía el servicio. Voy, hago lo mío y me retiro. No espero aplausos, no espero reconocimientos. No estuvo subiendo fotos o videos en el Instagram aquí, acabando de limpiar los baños de la iglesia. No necesitaba reconocimiento, ni fama, ni nada, ni que la iglesia diga: ay, pobrecito, él es el hermano que limpia. No se paró aquí una vez a decir: yo limpiaba los baños. Nunca. Ahora se están enterando de que Fernando Tapuy venía acá y limpiaba los baños. Ese hombre recuperó su matrimonio y su vida. Tiene vida eterna. Dios lo llevó a Europa. Vive en Alemania. Dios le bendijo con 2 hermosos hijos más, una preciosa nena.
Ese hombre desarrolló un ministerio que hoy estamos hablando de la lectura de la Biblia por todo un año. Ese hombre que no sabía Biblia, ese hombre ha enlazado a un sinnúmero de pastores de habla hispana en todo el mundo. Hay desde España, hay desde Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, hay Alemania, en muchas partes. Él ha enlazado y grandes predicadores que son conocidísimos. Y él, mira, ha sido un instrumento de Dios para unir a todos ellos. Ni siquiera los conocemos. Y tenemos una lista y un calendario que él con su esposa están haciendo cada mes, y nos da un día específico y una parte de la Biblia específico para leerla, y que la gente de habla hispana en el mundo se motive a leer la Biblia cada día y que la lea toda por un año. Eso hizo un hombre que no sabía Biblia y que limpiaba los baños de una iglesia local en una ciudad pequeña como esta. Ahora está en Europa. Su familia lo ve a él y dice: está loco. Pero él vive agradecido a su Señor y tiene pruebas. De una persona que nunca dijo lo que hacía aquí, a una persona que ahora, mira, y ni siquiera pinta como el héroe de este proyecto, que yo creo que ese proyecto va, y de aquí a los años va a ir creciendo, no hay que soltarlo. Pero él ahí, cuando le cae plata, la pone en la página para poder publicitar más y que la gente se anime, porque él dice, leyendo la Biblia es que la gente cambia. Solamente leyendo la Biblia. Eso hace un hombre. Y no está buscando reconocimientos, porque la mayoría ni siquiera sabe que él comenzó esto y salió de esta ciudad, del Sudamérica. Mira cómo Dios, si te pones a tu disposición y dices: Señor, yo lo quiero hacer, Dios te toma y te usa. Pero Dios usa al que quiere, al que da el paso. Dios no tiene hijos vagos. ¿Aló? Los grandes personajes de la Biblia que fueron usados por Dios para grandes cosas, todos estaban haciendo algo. Todos. Incluso uno que no quería predicar a Nínive, yo no voy a predicar, estaba haciendo algo, huyendo. Pero Dios usó personas que estaban haciendo algo con la vida. Amén. Pongámonos de pie que nos vamos. Que salgan de aquí entendiendo que hay que servirle, hay que habla con Dios, dile: Dios, ¿para qué soy bueno? Dios, ¿para qué? ¿En qué te sirvo? ¿Cómo funciono para poder que la iglesia a la cual estoy perteneciendo comience a tener un avivamiento y comience a caminar y podamos llegar lejos con el Evangelio? Y Padre, gracias te damos por esta reunión, gracias te damos por mis hermanos y amigos, y gracias por aquellos que se conectaron en redes sociales. Mi Dios, que lo que leemos aquí, que no se quede, mi Dios eterno. Sabemos que tu palabra no va a regresar vacía, pero Padre, que no se quede solamente en buenas intenciones en los miembros, que nos active y que tu Espíritu Santo use tu palabra para poder molestarnos en el corazón, que quede como una pulga ahí que pica, y Padre, que necesitemos servirte para poder saciar esa molestia. Revela a tus hijos en todo el mundo para qué están hechos. Demuéstrales el potencial que has puesto en cada uno de ellos y que comencemos a funcionar en las iglesias locales para que tu palabra y las iglesias de Cristo se levanten en esta época rápidamente y podamos alcanzar a más personas, más almas perdidas antes de que tu amado Jesús venga a retirarnos de este mundo. Que nos encuentre trabajando y sirviendo, que nos encuentre efectivos y eficaces. Por favor. Y Padre, perdónanos por ser negligentes hasta este momento y hemos dejado pasar oportunidades de servirte. Perdónanos, mi Dios. Arrepentidos estamos, Señor. Perdónanos por ser tan negligentes. Mi Dios, que no nos convirtamos en obesos espirituales, sino gente activa y proactiva en tu reino, en tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por esto. Llévanos con bien a casa. Te amamos. Y envía a tu Hijo por nosotros pronto. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Vaya con cuidado, por favor. Gracias por todo. Será hasta la próxima.